Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Como hemos venido anunciando a lo largo de la semana, pues ya tenemos ocasión de ofrecerles un nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros, muy interesante, ya se lo anticipo, como todos, pero en este caso corresponde hablar. ¿De quién? De Luis Manuel Ruiz Rodríguez, que lleva ya más de 10 años en Valdepeñas. Yo creo que ya él se considerará, ahora nos lo dirá, un valdepeñero más, y es un artista. Y lo mismo domina la escultura que la pintura, que la escritura, que la poesía. En definitiva, bueno, de hecho aquí nos ha traído también un regalo, un obsequio, uno de los barcos que él hace, ahora nos lo va a explicar, y que han estado expuestos con, bueno, pues con reciclados, con objetos reciclados. Luis Manuel Ruiz Rodríguez, bienvenido a los perfiles valdepeñeros. Pues muchas gracias por invitarme a este programa y muchas gracias a Valdepeñas por dejar que ocupe un espacio en esta maravillosa ciudad, que ha sido, ahora ya te contaré, que ha sido fruto de muchas inspiraciones, de descubrimientos personales a nivel, pues eso, más espiritual, más íntimo, más, no sé, como más ya de madurez. Nace Luis Manuel Ruiz Rodríguez en la Sierra de Huelva. ¿Qué hacía por allí tus padres? Pues allá por el año, hace mucho, nunca demasiado, pero hace mucho. Han pasado unos años. Han pasado unos años, ya más de medio siglo. Y mis padres, pues mi padre era ferroviario, como terminé siendo yo después, y como lo fue mi abuelo, porque mi familia ha sido una saga de gente del ferrocarril. Y curiosamente te voy a contar una anécdota que es muy curiosa. Resulta que mi padre, cuando, como se decía antes, cuando estaba de novio con mi madre, resulta que mi padre era un militar de la Renfe, porque como antes eran militares. Sí. Y adivina dónde estaba destinado mi padre mientras mi madre le esperaba en aquella Sierra de Huelva. En Valdepeñas. No me digas. En Valdepeñas, allá por el año 63... Estaba aquí destinado en la estación de Renfe de Valdepeñas. Estuvo destinado entre Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, porque mi padre era, pues estaba haciendo las prácticas para iniciar su profesión en Renfe, ¿no? Que después estuvo en el País Vasco, después, en fin, no, después yo me he movido por muchos sitios, por eso resulta que por el camino perdí el acento, y no soy de aquí ni soy de allá, como dice la canción. Ciudadano del mundo. Pero sí que es curioso que mi padre durante muchos años, y nosotros éramos pequeños, y decía, cuando yo estuve en Valdepeñas, era como un chiste, ¿no? Había un bar que ponía vino de Valde, y ibas allí a beber, y luego dabas la vuelta y ponía Valdepeñas, y tenías que pagar, ¿no? Luego ponía Peña, ¿no? Pero, y yo siempre decía Valdepeñas, Valdepeñas, y lo más que yo sabía de Valdepeñas era alguna botella de vino que caía en mis manos, y fíjate tú por dónde, como si hubiera tenido que como si me hubieran tenido que volver a concebir, ¿no?
de alguna manera mi padre y mi madre eran todavía novios, todavía no estaban casados ni nada, y mi padre estaba aquí, y de repente vuelvo a nacer en Valdepeñas, prácticamente 40 y tantos años o 50 años después. Ya criado. Ya criadito, ya. Y con esas anécdotas en la cabeza, que yo creo que no hay casualidades en la vida, ¿no? Que todos son pues una especie de puertas o de guías que se van abriendo y que nosotros decimos, qué casualidad que me he encontrado con Pepito, que he pensado en Pepito y me he encontrado con Pepito. No es casualidad, es que al fin y al cabo pues nosotros somos los creadores de nuestro día a día. Entonces yo supongo que en algún momento de mi vida debí de presentir o sentir que tendría que buscar algo en Valdepeñas, y de hecho te vuelvo a contar, ahora ya me seguirás preguntando, que yo soy muy charlatán. Y fíjate tú que el hombre en las nubes, lo que es el personaje del hombre en las nubes, que yo lo llevo aquí en el brazo y que es mi nombre artístico y que es cuadros y esculturas, y pues nace aquí en Valdepeñas, allá por el año 2014, 2013, por ahí. Entonces, para que veas que Valdepeñas al final ha sido como el recorrido que me faltaba por hacer, ¿no? Parece que estaba escrito. Bueno, ¿y tus padres de dónde eran? A ver, porque si tu madre te da luz en la Sierra de Huelva, vienes al mundo, ¿de dónde eran tus padres? Pues claro, mis padres vivían allí. Mi madre, fíjate, mi abuelo, padre de mi madre, era el jefe de estación de El Repilado Galaroza, que es donde se hacen los mejores jamones de ahí del mundo, los jamones del Repilado, que es donde y los peros, que son esas manzanas peras, los peros de Galaroza. Y ahí estaba mi abuelo de jefe de estación, y mi madre pues nació también en la estación de Gil Márquez, porque eran estaciones donde nací yo, después, unos años después, eran estaciones muy cercanas, como con 15 a 20 kilómetros en la línea Zafra-Huelva, y entonces los empleados vivían en las estaciones. Ya. Y ahí estaban mis tíos, tenían vivienda. Mis tíos, mis abuelos, mis padres, porque todos eran ferroviarios. De hecho, a mí empezaron a ponerme la gorra de jefe de estación, confiando de que me iban a convencer para seguir la tradición de pitar a los trenes en vez de pitarle a la gente y vivir mi manera, porque yo desde que era chico, yo lo que hacía era cantar y bailar. ¿Qué colegio fuiste? Porque allá en la Sierra tenéis para los empleados de Renfe algo. Pues claro. Yo siento mucho que vamos a estar aquí dando vueltas para un lado y para otro, que es un poco como es mi vida, al fin y al cabo, ¿no? Pero es que, a pesar de nacer en la Sierra de Huelva, fíjate tú lo que son las cosas, que mi padre lo trasladan al País Vasco, al Valle de Orduña. ¿Y os vais para la familia? Y entonces yo me voy prácticamente bebé. Por eso, madre, tú... Mi madre, mi padre y yo. Vale. Que todavía no habían nacido tus hermanos. Mis dos hermanos que tengo, una hermana y un hermano, ¿no? Y entonces allí en Orduña, pues resulta que me crió con mi padre y mi madre, mi padre cazador, no de estos cazadores, no mataba mucho, que digo yo, así ahora está reconocido como ecologista, pero antes no mataba mucho. Más que nada porque no acertaba. Sí. Pero era un buen hombre y me llevaba a cazar, me llevaba al monte. Entonces yo me crié en aquella cultura vasca de aquel entonces, de los años 70, ¿no? Cuando veíamos los payasos de la tele y cómo están ustedes y todo esto, y tengo bonitos recuerdos. Hasta los 14 años, que ahora me preguntarás qué pasó a los 14 años, claro. ¿Y allí fuiste al primer colegio y eso, Luis Manuel? Sí, fui a un colegio de monjas, primero de curas y luego de monjas. Esto me sirvió para tener un prisma sobre mis creencias, que existen. Son más creencias apoyadas en el hombre que en la religión, pero con mucho respeto hacia todo esto, porque yo creo que todo lo que es, de alguna manera, a veces está pisoteado por comentarios, por cosas, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con el respeto, con el crecimiento personal de la espiritualidad, del respeto a las cosas, a la naturaleza y todo eso es un poco Dios, ¿no? Entonces yo creo que a mí
afortunadamente me han tratado siempre muy bien, no tengo que contar ningún desastre de estos que a veces se cuentan y que serán verdad en muchos casos, ¿no? Claro. Pero que en mi vida ha sido pues muy bonito. A los 14 años, ¿qué? ¿Trasladan a tu padre o qué? Un poquito antes de los 14, fíjate lo que ocurre, yo ya a los 12, 13 años, mi abuelo, porque íbamos de vacaciones, a pesar de vivir en Orduña, íbamos de vacaciones siempre al Repilado Galaroza, Jabugo, Gil Márquez, que es un poco a vuestra tierra, a nuestra tierra, que tardábamos como 20 tantas horas sí, un día. En tren, como si eso quisiera disuadirme ya de que si me dedicaba a eso iba a llegar siempre tarde. Pero cuando íbamos de vacaciones, mi abuelo... es que contar esto ahora, que es la edad de los móviles y todo esto es terrible, ¿no? Pero mi abuelo que tenía... ¿Fue así? Sí, mi abuelo que tenía aquel televisor Emerson tapado con aquella funda y aquel transformador que era como una especie de dios en el salón, aquel aparato que tenía que estar tapado porque era muy importante. Y eso que solo tenía primera y segunda cadena, y la segunda no se veía. Y en blanco y negro. Y en blanco y negro, y el 1, 2, 3 y todas estas cosas. Parezco un carca. Pero bueno, ya mi abuelo tenía también un tocadiscos, y él se compraba sus discos de Camilo VI, Miguel Gallardo, que aquí voy a hacer hincapié en una cosa, Miguel Gallardo, Camilo VI, todos aquellos artistas de la época, ¿no? Y yo ponía el tocadiscos y cantaba encima, ¿no? Yo cantaba encima de Camilo VI, de cualquier artista de esto. Yo empezaba, como si fuera un karaoke. Exacto, pero con la voz del otro, pero yo cantaba encima. Sí, claro, se oía al otro. Claro, y yo cantaba encima, o sea, aparte de eso, ¿no? Y ahí empecé a notar yo como que, pues eso, como que algún día yo quería ser artista. ¿Que te gustaba eso? Que me gustaba mucho. También veía que ante muchas situaciones de la vida, pues era diferente en ese sentido, ¿no? ¿Y ya estudiaste allí de nuevo? ¿Continuaste después de eso? Bueno, ahora ya te hago claro, es que te hago eso. Cuando ya yo estuve estudiando en Orduña, me acuerdo que en la Compañía de María, que era de monjas, y en los josefinos, estos que eran, claro, en aquella época era lo que había, ¿no? Pero muy feliz. Y entonces a mi padre lo destinan, es que aquí te echo el corte porque íbamos de vacaciones a Jabugo y todo esto. Sí, a la zona pero luego volvíamos a Orduña. de ascendencia, claro, porque estaba ahí su labor profesional. Exacto. Hasta que mi padre, pues ya de tanto, en aquellos tiempos se pedía lo que era el traslado, que en este caso uno dice que uno nace en su pueblo y suele morirse en el de su mujer, y entonces pues ¿qué pasaba? Que mi madre hacía mucho hincapié en que quería irse al puerto de Santa María, que es donde estaba el mar, que no tenía del todo que ver con ese Jabugo inicial, pero ya allí estaba mi abuela, mi tío, hermano de mi madre. Sí, que tenías allí familia también. Entonces, en el puerto. Claro, y era algo... Ya más playa que sierra. Y el puerto de Santa María en aquel tiempo era idílico, porque estaban aquellos coches de caballos, aquellas bodegas. Ahora ya está todo como más industrial, aquellas playas vírgenes, con aquellos chiringuitos, con olor a sardinas y a gambas y cosas de estas. De pequeño todo huele diferente, o no, siempre huele igual, pero de pequeño lo olemos diferente. Sí. Entonces, ahí ya llego, y ahí es donde empiezo yo mi carrera musical de verdad. ¿Con cuántos años? Pues ahí tendría yo 14 años, y es cuando veo una guitarra en el salón de mi casa, que le había tocado a mi abuela en una tómbola, y como no se la habían podido comer porque no era un jamón, claro, de Jabugo, que luego yo hice un relato sobre una familia que se come una guitarra porque no había otra cosa para comer, pero aquella guitarra, que si hubiera sido un jamón hubiera desaparecido hasta el hueso, pues quedó allí, y fue mermándose ella sola y en compañía de mi madre mientras limpiaba la casa, y fue perdiendo cuerdas, y quedaron 3 cuerdas. A mitad, ¿no? Y un día yo la cogí y con aquellas 3 cuerdas empecé clink, 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 y empecé a hacer una canción. Y después de esa canción hice otra con mis 3 cuerdas, y además, claro, yo era un guitarrista de 3 cuerdas. O sea, era medio guitarrista. Medio guitarrista.
Y encima, además de medio guitarrista, la historia era que me daba miedo poner las otras tres. Como nos pasa a veces ahora con algunas cosas que a uno le da miedo arriesgarse. Digo, a ver si ahora con 6 ya no voy a poder tocarla. Pero yo también pensaba, digo, pero es que un guitarrista a medio gas, un guitarrista diferente con 3 cuerdas, me van a mirar siempre como que trabajo la mitad. Efectivamente. Y entonces me decidí a ponerle las 6 cuerdas con una anécdota muy bonita de un amigo mío, Eugenio Neva, que es músico también ahí en el puerto de Santa María, y que fue la primera persona que me dijo, bueno, ahora ya tienes 6 cuerdas, porque lo de tocar con 3 era complicado. Y ahí me empezó a dar clases y todo eso un poquito, y ahí yo ya me atreví con las 6 cuerdas, ya empecé a estudiar, y empecé a hacer canciones como si toda mi vida hubiera estado esperando hacer canciones. Que lo tenías ahí aparcado. Claro, entonces, a partir de ahí ya, digamos que yo quiero ser artista, yo quiero escribir mis canciones, escribir mi poesía, luego mi padre ya me compra un piano, empiezo a tocar el piano, y me lo tomo muy en serio, ¿no? O sea, yo lo único que me tomaba en serio era eso. Lo demás, yo iba a estudiar como todo chaval en aquella época, pero para mí la matemática era música, para mí la geografía es música, para mí la historia es música. Entonces yo digo, ¿para qué voy a estudiar tantas materias si estudiando música me las voy a saber todas? Que luego no es del todo cierto. Ya. Pero hasta ahora el hecho de... yo tengo la sensación como estos que están aquí en la selva con sus cerbatanas, ¿no? Y que son capaces de sobrevivir, ¿no? Pues yo tengo la sensación de que mientras tengo una guitarra a mano no me va a faltar de comer. ¿Hasta ahora no te ha faltado? No. Gracias a Dios no. Y es como un arma, quitándole la etiqueta de arma, porque una guitarra nunca sería un arma agresiva, como mucho sería un arma protectora de muchas cosas, ¿no? Por su... Tu arma de trabajo. A veces, como decimos la palabra arma así como un poco, queda como un poco así, pero yo un día dije, yo no soy nadie importante para decir, pero un día escribí una frase que estuvo puesta en un sitio, está todavía puesta en un sitio, que yo tenía una academia ahí en Cádiz, que era el aula, ¿no? Donde daba yo clases de guitarra y todo eso, y yo puse allí que la guitarra era el único ser vivo que me lo había dado todo a cambio de nada. Y la gente me criticaba y me decía, la guitarra no es un ser vivo. Digo, bueno, eso lo dirás tú. Claro. Eso lo dirás tú, pero hay seres vivos mucho menos vivos que una guitarra. Entonces, a raíz de venirse la familia, Luis Manuel, al Puerto Santa María, has dicho, sí. Tú ya te instalas un poco en Cádiz y pones tu academia, sigues con esta vena musical... Sí, claro. Componiendo, todo eso estamos hablando a lo mejor 17, 18 años. Claro, pero fíjate fíjate lo que pasa aquí, porque yo aquí empiezo ya a estudiar y a querer ser artista, todo eso, ¿no? Y de repente, claro, había un ímpetu en casa y una especie de exigencia, como que se iba a romper la cadena de ferroviarios en la familia, ¿no? Y entonces yo accedí a presentarme a unas oposiciones para ser ferroviario. Y como ya estaba todo previsto, porque yo también decía, bueno, si mi abuelo, el pobre hombre, me estaba poniendo la gorra. Ay, disculpa. Si mi abuelo me estaba poniendo la gorra de jefe de estación, que ya era un cargo, si mi padre era como decir, bueno, tú canta, y mi madre, ¿no? Canta lo que sea y estudia lo que sea, pero tú al final vas a ser ferroviario. Entonces yo ya al final me rendí. Y digo, pues mira, voy a ser ferroviario artista. Ahí está. Y entonces me presenté a unas oposiciones y aprobé, para que veas. Y me mandaron, esto ya después del servicio militar, que te cuento que el servicio militar me mandan a Cartagena, a Infantería de Marina. Claro. Porque un hombre como yo,
no podía tener la suerte de hacer la mili en 12 meses, yo tenía que hacerlo en 18. Lo mismo que la guitarra era con 3 cuerdas, pues la mili con 18, para ir sumando o quitando cosas, para que nunca estuviera homologado. Entonces estuve entre Cartagena, Cádiz, hice mi servicio militar, muy divertido. Estuve en cocina de escribiente, hacía los menús, no se comía tan mal sobre el papel. Sobre el papel. Sobre el papel. Sí, sobre el papel. Había flamenquines, había un montón de cosas, patatas, pasteles, sobre el papel. Bueno. Los infantes de marina es que... Sí, se alimentan bien porque luego tienen que ir a... Por tierra y por mar. Por lo que sea. Pero sobre el papel se comía bien. Y entonces aquí termino el servicio militar y entonces ya apruebo las oposiciones, que casi se solaparon porque yo había hecho las oposiciones estando en el servicio militar, ya como preparándome yo ya para el despegue absoluto. Y ahí voy a parar a Les Borges Blanques, una pedanía, ciudad de Lleida. Ya con tu... Ya yo he hecho un hombre artista y ferroviario. Digamos que un artista rebelde, siendo ferroviario, para de alguna manera contentar a la familia, la tradición. Esa tradición familiar. Y allí... De allí te vas destinado. Allí me después voy del servicio militar. Destinado y destronado, porque yo quería ser artista como la Concha Velasco, ¿sabes? Claro. Yo, mamá, yo quiero ser artista. Y allí, para que reflexionase, tampoco es que me metieran a mí allí a distraerme. Yo para reflexionar estaba en un paso a nivel 12 horas diarias. ¿De los de Barrera? De los de Barrera. ¿Para bajar y subir? Para bajar y subir y ver cómo pasan los trenes por tu vida sin montarte. Con 22 años. Y yo decía... Ya has dicho, desterrado. Destronado, desterrado, todo. Y además, como la vida filosófica te va enseñando, yo creo que alguien dijo, mira Luis, te voy a colocar aquí para que veas lo que es estar solo. Bajar y subir una barrera intentando que los coches no coincidan con los trenes. Con un gran cargo de responsabilidad para que se te llene el cuerpo de estrés y de cortisol y aprietes un poco a ver si te vas de aquí, porque están pasando trenes y no te montas en ninguno. No te subes a ninguno. Pues así, de ahí a Santander, no era capaz de irme, pero ya me había casado, ya tenía una hija y seguía trabajando. En la Renfe. Viendo pasar trenes y pero coches. Pero en Santander ya mejorarías la posición no, porque laboral. Aquí no había mejoría. Lo que mejoró fue la garita. Ya. Pero, ¿sabes qué pasa? Que en aquel momento la historia era que tú eras fijo en una empresa y que tú tenías estatal. Que ir... Claro, claro. Y además y eras funcionario. Y entonces tu padre se sentía orgulloso. Tu madre iba a comprar el chope de la tienda y decía que su hijo era funcionario. Y tú estabas destronado, desterrado, averiado, viendo pasar los trenes, haciendo canciones en las garitas sin guitarra. Tiempo tenías. Pero no podíamos tener ni revistas, ni podíamos tener radio, nada. Para no entreteneros. Claro, claro. Despistaros. Eso. Y no teníamos ni baño, que yo lo cuento muchas veces y la gente dice, ¿cómo hacíais? Hombre, pues ahora con esto la vida nos preparó para tener buenos esfínteres, en fin, para estar bien preparado. Pero ya, después de un periplo, que no te voy a contar todo eso, porque si no va a ser un programa de 3 horas, entonces, después de toda esa historia con la Renfe y todo esto... Casado con tu hija. Casado con una hija, tal, ya, todo este jaleo, porque yo había ido haciendo un poco lo que todo el mundo hace, sabiendo yo que no era lo que yo quería hacer. Total, que al final, un buen día, me acuerdo perfectamente, ya habían pasado 14 años, que no son pocos, para dedicárselos a la tradición familiar. Sí, no son pocos. Y un buen día me levanto, me acuerdo que puse los pies en un suelo de terrazo. Era octubre, como ahora, como casi ahora, ¿no? Sí, cuando se emita va a ser octubre. Eso, pues, como ahora. Y puse los pies en el terrazo.
ya no voy más a trabajar. Y fue como una especie de onda que no pude sujetar ni yo. Fue una explosión dentro de mí, fuera de mí, y me fui a la oficina como un autómata. Entonces yo ya estaba mejor, hacía de pilotajes, encargado de obra allí, en fin, ya estábamos en otras cosas. Pero es como cuando uno está malo y luego se le relaja el cuerpo. Y yo digo, yo aquí ya no pinto nada. Esto no es lo mío, definitivamente. Y me marché y mis compañeros no se lo creían. Y yo mismo no me lo creía, porque claro, y mi familia no se lo creía. Pero hombre, por favor, con una hija y ya una familia, por favor. Y una plaza fija. Y fijo, una plaza fija, aunque ganes menos que un conguito, pero es igual, eres de la Renfe, tío, tienes kilométrico, tienes un viaje gratis, aunque no vayas de viaje. Hombre, por Dios, ¿cómo puedes dejar una cosa así? Si estás en el ayuntamiento, ¿cómo vas a dejar eso? Si eres funcionario, eres uno de los que se encarga de ¿qué? Yo digo, vamos a ver, si soy funcionario ya me puedo morir, porque ya sé lo que voy a hacer toda la vida. Claro. Entonces la aventura se perdía. La cerbatana, la aventura, la selva, la música, el tocadiscos, mi abuelo, los jamones, la guitarra de 3 cuerdas, todo a freír espárragos. Y ese día me marché. Pero hubo unos días en los que yo tenía que firmar unos papeles, unos contratos para marcharme, porque eso es como lo del círculo de lectores, ¿eh? Ahora ya te marchas, pero antes es que te cogían y te vendían a todas horas, aunque te hubieras ido. Te seguían vendiendo. Sí, pasa ahora con otras cosas, ¿no? Como te apuntes a algo, luego ya no te libras. Sí. Pero sí que es cierto que ahí ya me marché absolutamente. Me acuerdo de cuando estampé aquella firma en Tarragona para decir me voy. Me voy. Y yo veía como la firma se hacía a sí misma, flash, 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 shim, pam, pum. Y ahí se produjo un silencio. Y yo pensé, ¿yo por qué llevo tanto tiempo aguantando las ganas de ir al baño? Las ganas de marcharme de algo que no me interesa, porque al fin y al cabo la vida son 5 minutos. No más, 5 minutos. Lo que pasa es que se hace largo. Pero son 5 minutos. Y yo llevaba ya por lo menos 3 y medio haciendo cosas que no me gustaban. Y además, hay una cosa que está clara. Que los demás te convenzan de algo que ellos quieren. Ya. Que ellos desean. Es que esto parece un poco chiste, como decir, bueno, Luis, pues, macho, yo soy capaz de decirle a mi padre ahora, no quiero hacer esto. Pues no lo sé, yo creo que en aquellos tiempos uno era como que se dejaba llevar un poco por aquellas tradiciones. Yo creo que ha cambiado de todo otra mucho. manera. Bueno, para concretar esta primera parte, Luis Manuel, firmas, te vas, pides la baja y ¿dónde encaminas tus pasos? Pues ahí firmo, me voy y me marcho a Madrid. A Madrid. Pues ahí lo vamos a dejar. Tu llegada al mundo artístico de Madrid. Ay. ¿Se va tu mujer, se va tu hija contigo o cómo va eso? No, aquí en este caso, yo me marcho a Madrid soñando con que iba a llegar a Madrid y enseguida me iban a ver. Ya. Casi fue así. Resulta que me voy a Madrid con una guía de la música, que era un libro, un tocho así gordo, porque en aquel entonces no es como eran los móviles. Entonces, en aquel tocho estaban las direcciones de las discográficas. Y allí yo hacía así, a ojos cerrados con el dedo, y me marchaba a la discográfica con un CD mío, te hablo del año ya 98, hace ya, vamos para 30 años, y en aquel entonces no había el internet como hay ahora, ni nada de esto, tú tenías que ir con tus cosas físicas. Y me voy a retrotraer una cosa que me hace mucha gracia. Resulta que, bueno, no tendríamos tiempo no es que yo sea muy importante, pero a veces no dejo hablar a los demás, entonces me estoy intentando explicar casi yo solo, pero bueno, luego lo hacemos todo bien. Resulta que cuando llego a Madrid, yo entrego unos cuantos discos, pero yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque tú te encuentras con un disco que has grabado con unas canciones,
pero el mundo es inmenso, ¿no? Y dices, bueno, ahora, mamá, yo quiero ser artista, pero ¿cómo? Y al final me volví para casa. No estaba mal, simplemente me volví para casa para seguir intentándolo por correo, en aquel entonces por un correo postal, presentando mis cosas y todo esto, ¿no? Y al final, un día, resulta que hablé por casualidad, por la televisión, con Manolo Tena, porque yo hice una llamada para, como un espectador. Un concurso o algo, hubiera. Y yo le digo, mira, yo tengo un disco maravilloso y no lo puedes escuchar porque no está en el mercado. Y casualmente me dijo, pues envíamelo. Pues ahí lo vamos a dejar. Vale. En el envío del disco a Manolo Tena te vamos a escuchar que nos vas a interpretar algo, ¿no? Claro. Para cerrar esta primera parte. Claro que sí. Y comenzamos la segunda con el disco de Manolo Tena, que le envías a Manolo Tena. Exactamente. ¿Te parece, Luis Manuel? Perfecto. Pues nada, dentro de breves instantes estamos de nuevo con todos ustedes. Lo nuestro es justo el ejemplo de que hay una escuela de amores perfectos. Hay gente que puede pensar que exagero el concepto, pero amo lo nuestro. Lo nuestro no tiene que ver con la típica historia de polos opuestos. Hay gente que pueda pensar que es un doble secuestro. Me encanta lo nuestro. Sucedieron tantas cosas increíbles, más allá de lo que sienta el corazón, que si un día nos volvemos invisibles, te propongo ser canción. Sucedieron tantas cosas increíbles, enredados en la misma tentación, que si un día nos volvemos previsibles, te propongo algo mejor. Lo nuestro es justo el momento en que miro tu boca y me olvido del resto. Es justo el abrazo que espero después del concierto. Me encanta lo nuestro. Lo nuestro podría llegar a parar los relojes feroces del tiempo. Podría pasarme contigo 500 inviernos viviendo lo nuestro. Sucedieron tantas cosas increíbles, más allá de lo que sienta el corazón, que si un día nos volvemos invisibles, te propongo ser canción. Sucedieron tantas cosas imposibles, enredados en la misma tentación, que si un día nos volvemos previsibles, te propongo algo mejor. Te propongo algo mejor. Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes. Hemos hecho un breve paréntesis. Luis Manuel Ruiz Rodríguez, ya la han escuchado incluso. Cuando finalizamos la primera parte hemos puesto una pequeña actuación que será también lo volveremos a hacer al despedirnos. Bueno, le envías el disco, nos hemos quedado, a Manolo Tena, porque llama por teléfono a un programa. ¿Y qué sucede a partir de ahí, Luis? Pues mira, a partir de ahí, yo creo, ahí empiezo a creer en que hay cosas que están guardadas para uno, ¿no?
a partir de ahí me llama Manolo Tena, me invita a su casa, voy a su casa, llevamos a la Sociedad General de Autores, ya a él le gustaron mucho mis canciones y empiezo a entrar en ese contacto con gente. Pero todavía me aguardaba una sorpresa mucho mayor, porque yo ya ahí, después de llevar no demasiado tiempo en Madrid, firmo un contrato con EMI Music, ya me contratan como autor y todo eso, esas cosas bonitas, te dan un primer dinero por haber, ya eres artista. Y entonces, pues ya tenía un sentido el haberte marchado de todos esos trabajos fijos y tal, ya eras como digamos que no lo habías hecho tan mal. Sí, que ya no te arrepentías tanto. Y ahí, volviendo al Orduña y cuento una anécdota muy cortita, resulta que cuando yo iba con mi padre a cazar y esas cosas que hacíamos cuando éramos chicos, él paraba siempre en un barecito y él tomaba un vinillo y una mirinda de aquellos tiempos, con aquellas, sin decir marcas, menos mal que ahora ya no hay mirindas, o menos mal no, ojalá hubiera mirindas otra vez. Allí había una gramola y yo siempre ponía Miguel Gallardo. Hoy tengo ganas de ti, o gorrión, ¿quién va a querer a un pajarillo como tú? Y yo allí, no, yo estaba embelesado. Pues 30 años después, la persona que me llama después de Manolo Tena para decirme que una canción mía, No me digas que no, juro por las patas de mi cama que aunque no parecen nada me sujetan cuando duermo, la iba a cantar Sergio Dalma porque él era el productor. Y me apadrinó Miguel Gallardo. Me llamó Miguel. ¿Y todo eso dónde? Esto ya estaba yo, estaba todavía en Lérida, no me había marchado, que luego hablaremos de cuando me voy al puerto de Santa María ya definitivamente, y vengo aquí luego. Estaba todavía ahí en Lérida, esto te hablo del año 2000. En el año 2000 se publica mi primera canción, y en el año 2005 así me voy a vivir ya al puerto de Santa María, donde sigo haciendo, ya ha nacido mi hijo, que tengo otro hijo también. Ahí en el puerto de Santa María sigo haciendo música, ya hago el disco La Buena Hora de Sergio Dalma, hago muchas cosas, o sea, previamente había estado en Operación Triunfo también trabajando con Chasqui Ten y Tony Ten como productores, había hecho cosas para Rosa López, para Fran Perea, lo de Los Serrano, y ahí empezó... Ya estaba en tu mundo. Claro, ahí empezó a moverse el engranaje del autor, ¿no? Ya. Yo seguía sin ser protagonista, mi madre siempre decía, ¿y por qué cantas Sergio Dalma y no cantas tú? ¿Tus canciones? Claro, y al final había como un reproche ahí, ¿no? Claro. Porque la gente quiere que tú seas famoso. Claro. Para ellos decir tengo un amigo famoso o un hijo famoso. Bueno, y entonces terminas tu etapa en el puerto de Santa María. Y aquí venimos. Y a ver, que ya sabemos lo que te trae. Un poco también, pues, el recorrido que tuvo tu padre, el origen aquí, trabajando en la REF y tal, en Santa Cruz de Mudela, en Valdepeñas. Sí. Pero, a ver, ¿cómo decides un día? Me voy a Valdepeñas. Pues llego casi por casualidad. Resulta que voy a Francia y a tocar con unos amigos y con un autor, José Antonio Gara, ya tristemente fallecido, con el que hice algunos temas también, para Sergio Dalma, para mucha gente, para Diango, que también hice un disco entero con él y todo eso, ya a posteriori. Y me voy a Francia, paso por Donosti, luego ya para volver a Cádiz, cojo un tren en Donosti y en el tren conozco una mujer que vivía aquí en Valdepeñas, que tenía un olivar aquí, que tiene un olivar aquí, todo eso. Y bueno, pues entramos en algunas conexiones de hacer cosas juntos, de música, de lo que, en fin, no sé, hubo como una amistad, ¿no? Y entonces un día vine a visitarla, empecé a venir por Valdepeñas, el Comendador, otros sitios, al pasar el Comendador también tengo una exposición que podéis ir a verla, con barquitos como este y con unos cuadros muy bonitos. Y que Jesús, todavía se puede visitar. Sí, eso está ahí permanente. Y Jesús, gran amigo y gran persona, y es un sitio al que yo ya venía hace muchos años, ¿no? Entonces, ahí empiezo a venir, y empiezo a sentir como que Valdepeñas era el sitio donde, porque luego ahora tengo pareja en el País Vasco, en Ordicia, un pueblecito de Guipúzcoa, que es una chica ceramista también. Entonces es una sensación
como de que, porque me divorcié, ahora tengo mi nueva pareja, en fin, para no cargar esto, ¿no? Entonces resulta que Valdepeñas era como el barómetro en el que yo decía, si voy a Cádiz, sentía unas cosas, ahí tengo mi hermano, que tiene un restaurante familia, ¿no? muy chulo, que es Bendita Taberna, Bendita Locura, un sitio que os recomiendo mucho, en el Puerto de Santa María. Sí, iríamos contigo. Por supuesto, es un sitio donde podemos comer pescadito, galera, lo mejor, Bendita Taberna, en el Puerto de Santa María, ¿no? Y ahí mis hermanos, están mis padres, que ya no están pobres, ahora están mis hijos, ¿no? Que mi hijo también escribe, mi hija también, en fin, están allí, ¿no? Y entonces digo, bueno, tengo Cádiz, luego mi pareja en Ordicia, luego, pero es que Valdepeñas es el lugar en el que hace esa vaguada, en el que yo he descubierto, ya te digo, voy a ser totalmente sincero, yo aquí he hecho canciones espectaculares. De hecho, canción que he hecho para Antonio José está hecha aquí, además me acuerdo cómo, dónde, muchas canciones. Aquí nace El hombre en las nubes, luego tuve la suerte ya, después de 10 años que llevo aquí, de hace 6 años, formamos una empresa con Ramón Sánchez Mellado, que otra casualidad, casualmente llegó a casa para medir unas cosas y tal, pero tú cantas, pero sí, pues yo, y resulta, fíjate la vida, que se casó y la canción suya de novios con la que se casaron era una canción mía, que cantaba Sergio Dalma. Entonces aquello era como decir, aquí hay una señal, porque yo creo que la vida está hecha de señales. A ti la vida te va diciendo, mira, como es un poco tonto, te voy a hacer que te encuentres con alguien, coño, porque si no... Y es que estas cosas... El signo de la vida. No, es que estas cosas pasan. Yo hace poco, escuchando la historia de Julio Verne, resulta que este hombre quería ser escritor, su padre no quería que fuera escritor, y resulta que este señor se encuentra por las escaleras de un organismo de estos, sería de un sitio de estos, con Alejandro Dumas. Y fue el que le pichó para que la cosa saliera. O sea, que es que hay un tío agitando la coctelera, hay una persona agitando la coctelera. Entonces mano. Sí, y además, es que yo en Valdepeñas tengo la suerte de vivir en el campo, tengo un sitio donde puedo estar, donde puedo crear, donde puedo tocar la guitarra, donde puedo tocar el piano, donde puedo hacer esculturas, donde puedo gritarle a la noche, donde puedo despertarme cuando quiera y más o menos... Describir, porque tengo... Claro, es que no quiero... Relatos cortos, los relatos cortos y eso, tengo como Luis de Gil Márquez, que es el sitio donde nací. Tú sabes una cosa, mira, creo que lo barroco acaba siendo peligroso, pero yo nunca he pretendido ser barroco. ¿Sabes qué pasa? O sea, la vida... Antes, al principio de la entrevista decías, bueno, es esto, haces escultura, hace pintura, hace música, hace tal. Es que yo creo que todo el mundo puede hacerlo, lo que pasa es que te tienes que atrever. Ya. Dentro de cada persona... Dar el paso, ¿no? Como decías antes. Claro, es que tú dices, a ver, yo la primera vez que hice escultura, arte povere, que he estado exponiendo en Cristina García Rodero, en Puerto Llano, en muchos sitios importantes, yo cómo iba a pensar, pero es que yo ahora... Donde hay cerraduras veo barcos, donde hay basura veo belleza, donde hay una tabla veo un cuadro, donde hay un pájaro escucho una canción. Entonces, no es una cuestión de que yo tenga más suerte que los demás, es que hay que fijarse un poco. La vida está llena de señales, O sea, ¿qué posibilidades hay de que venga un señor a tu casa y que al final acabéis montando una empresa, LMD Music, aquí en Valdepeñas, y que Ramón, casualmente, la canción con la que iba en el coche con su mujer sea Ya lo verás, de Sergio Dalma, y resulta que es mía, y que me conoce? ¿Qué posibilidades hay de eso? No son muchas. No. Yo creo que el mundo es demasiado grande para nosotros y demasiado pequeño para la casualidad. Claro, es que tú le dices a una hormiga ahora que se tiene que ir al puerto de Santa María andando y dice, yo no llego en toda mi vida. Claro, se vuelve ahí en la... Claro, por eso que los planetas están cerca. Bueno, apartado musical, entonces, compositor y autor de éxitos musicales, que lo acabas de decir ya, Luis Manuel. Pues muchos, he hecho Sergio Dalma, Diango, Fran Perea, he trabajado con casi todos los artistas, sobre todo Sergio Dalma ha sido muy importante porque ha cantado muchas canciones mías, muchas,
Pero eso en realidad no es importante. Yo creo que las canciones, lo bueno de las canciones es dejar un legado, ¿no? La canción vive por sí sola, porque nosotros hemos hecho canciones aquí como Por si la vida se me olvida, que habla del Alzheimer, o el himno también, ¿no?, de Viñalbal, hiciste esa. El de Ramón Sánchez Mellado, que fue la canción que ahora vamos a volver a hacer, vamos a hacer más cosas con ella, que nos apoyó gente del deporte, Joaquín, toda esta gente, que era mi deporte preferido. Mi deporte preferido. Entonces hemos hecho muchas cosas sociales para concienciar a la gente de que la música es un vehículo que... A ver, yo soy de la antigua usanza, entonces yo creo que la música tiene que tener un mensaje. Vale que casi todas las canciones son de amor, pero hay otras cosas, ¿no? Yo, lo que te decía antes del barroco, es que tengo que... No sé cómo vais a cortar esto siquiera, porque es un lío, pero es que a veces hacer muchas cosas no es bueno, y a veces intento centrarme. Y me hago una especie de circuito, ¿no? Entonces yo pinto. Otras épocas vas a buscar cacharros y los unes. Porque además aquí hay una historia que es en un Mar de la Mancha, pero hay una exposición que es la primavera de las cosas, en la que uno resucita un poco todo eso, ¿no? Todas esas cosas que no sirven, siempre sirven. Tu faceta de autor y escritor, a ver, relatos cortos... otro tipo de poesía también has hecho, ¿no? Sí. ¿Lo haces? Sí, es que bueno, las canciones son poesía básicamente, sí, y el relato corto a mí me da muchas sensaciones, y aparte me pude acuñar como Luis de Gil Márquez, porque ya hay un Luis Manuel Ruiz que escribe libros también. Y sin querer meterme en nada, yo los relatos cortos los adoro porque me gusta esa contundencia, ¿sabes?, del relato corto. De hecho, ahora voy a hacer una nueva edición de libros, ahora voy a estar en La Confianza... Eso, te iba a decir, el mes que viene, esto está saliendo emitido en la segunda quincena de octubre, entonces el día 6 creo que inauguras, el día 6 de noviembre. El día 6 de noviembre voy a tener, pues ya nunca lo hubiera dicho, ¿no?, porque... Nunca pensé que expondría tanto como estamos exponiendo, ¿no? Pero La Confianza para mí es un sitio muy chulo y es un sitio que aparte me gusta mucho. He estado en varios eventos, en el mini auditorio que tiene. Ahí va a haber una pequeña presentación en la que siempre suelo hacer, porque yo digo, como tengo la suerte de cantar, pues ya me inauguro yo solo. Exactamente. O sea, yo voy a la boda, me caso, canto, hago el pastel, me lo como y ya está. Entonces, ¿y de qué va a ser la exposición? Sin ser pretencioso, bueno, pues voy a hacer un poquito de todo, porque sí, porque yo creo que hacer un monográfico en Valdepeñas que ya uno lo conocen mucho, a veces hasta me da apuro, de verdad, porque yo creo que Valdepeñas la gente me conoce bastante. Entonces voy a hacer un poquito en un Mar de la Mancha, un poquito de la primavera de las cosas, y la exposición se va a llamar Lo que el tiempo me fue contando, que es el título de mi primer libro, y que de alguna manera quiere decir lo que el tiempo me fue diciendo y lo que el tiempo me fue contando como contador. Porque cuando era joven yo decía, no sé si alguna vez, siendo ya mayorcito, podré contar una historia, y ahora me doy cuenta de que soy una verborrea impresionante, no te he dejado hablar, estoy aquí que con el tiempo ahí justo, porque casi voy a tener que cantar ahora, y la verdad que me dejo un montón de cosas en el tintero, anécdotas con Alejandro Sanz, con mucha gente, pero he tenido la suerte, es que además... Como decía Mecano en una canción, he tenido la suerte de ser la polilla que se cuela en la bombilla, ¿no? Por insistencia, ¿no? Por insistencia. Porque, vale, que no soy un personaje, porque la gente dirá, bueno, y si... Hay una cosa que no me molesta, pero siempre me pasa, ¿no? Hace poco estuve en el Trebolar, en una vela que estuve muy contento, hicimos una ceremonia allí, por decir así, maravillosa, un concurso de relato, estuve allí cantando. He estado en Saceruela, un pueblo pequeñito, pero que me trataron de maravilla. Luego he estado en Teatro de Madrid, en La Latina, todo eso, este año súper bonito. Y siempre la gente se emociona mucho con mis canciones, y yo no puedo más que agradecer, no puedo más que agradecer
a mis canciones que me hayan escogido a mí para que yo las represente, porque en el fondo, cuando nace una canción, tú no eres consciente, tú simplemente estás pariendo, bueno, te viene una idea. Yo me acuerdo, ahora os cantaré alguna canción, ¿no? Sí, ahora para acabar os cantaré un tema, ¿no? En cualquier caso, quiero agradecer, esto lo quiero decir. ¿Te consideras ya un valdepeñero más o cómo? Sí, sí. Yo soy... olvidar tus raíces. No, a ver, es de que... la tierra del buen jamón. Yo de verdad, os digo de verdad una cosa. Valdepeñas, mira, si mi padre tuvo los pies aquí puestos y yo nací después, yo ya estaba en Valdepeñas, antes de nacer. Algún día tenía que volver. Aún habiendo estado siempre, porque de alguna manera mi padre repetía aquella historia de Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, ta. Y de alguna manera el vino de Valdepeñas siempre te recuerda en los anuncios, en las cosas, y por su calidad y sus cosas, pues las cosas. Entonces era como un chascarrillo, que al final todo el mundo tiene que venir a Valdepeñas, porque algo tendrá que ver, o con la uva, o con las fiestas, o con la vida. Es un sitio tranquilo, un sitio en el que... A mí, yo creo que me quieren, y los que no me quieran, como te querrán. No, y los que no me quieran, como tampoco sí, los voy a tener cerca. No te afecta. No, pero creo que es un sitio súper tranquilo. Invito a todo el mundo a que venga a visitar Valdepeñas, si tienen ocasión y pueden permanecer con la gente de aquí y conocerlos. Y luego, sobre todo, es que el paisaje y todo eso, por eso es lo del Mar de la Mancha, ¿no? A mí me decían un día en una entrevista, bueno, ¿y en La Mancha por qué haces barcos? Y yo decía, porque si estuviera en Cádiz haría molinos. Claro. Porque lo mío lleva la contraria. Luis Rodríguez, José Javier Taviro, operador de cámara, Luis Fernando Díaz Gallego, como siempre, se encarga de la realización. Antes de que nos ofrezcas la segunda actuación de este perfil valdepeñero, encantados de que hayas venido, amigo. Encantados de que tenga esta buena visión de nuestra ciudad natal de Valdepeñas. Bueno, satisfechos de tu labor artística en el mundo de la pintura, de la escultura, del relato, de la escritura, en definitiva, bueno, pues de la música, claro, eso es primordial. Desearte mucha suerte en la próxima exposición y bueno, pues la palabra la vamos a tener a través de la música, pero ¿algún mensaje final? Pues mira, mi mensaje final es que Valdepeñas es un lugar, voy a parecer un pelotilla, pero no es verdad, ¿eh? O sea, Valdepeñas es un lugar en el que hay un mar, en el que hay montañas. Mar de vides, es que además, en el que hay un mar, porque yo así lo huelo, así lo siento, en el que hay barcos esperando navegar, en un Mar de la Mancha, hay todo lo que uno... puede reflejarlo en una ciudad como Valdepeñas. Valdepeñas es un sitio que a mí me ha dado mucha creatividad, me ha dado muy buena gente. Estoy muy contento de haber hecho esta entrevista contigo, hacía unos años que no nos veíamos. Invito a todo el mundo a que, bueno, simplemente a que vaya siguiendo alguna de las cosas que se hacen y que me siento orgulloso de ser un vecino de Valdepeñas, que bueno, que tengo mi vida un poco despiezada entre Cádiz, Guipúzcoa y la vida, pero que todo está conmigo y está en Valdepeñas. Pues nosotros estamos contigo también, Luis Manuel. Gracias. Gracias por, bueno, que no se vayan porque nos queda por interpretar la segunda canción que nos va a ofrecer con su guitarra, al igual que hacíamos al final de la primera. Así que por tanto, el agradecimiento también a todos ustedes por la amable atención prestada. Esta semana está protagonizando, no solamente en la pantalla, sino en las redes sociales, como siempre hacemos, Luis Manuel Ruiz Rodríguez, que ha sido un encanto compartir con él estos minutos. Les dejamos con su actuación musical que pone ya el broche de oro a este perfil valdepeñero. Las fronteras en la tierra son del hombre, de nadie más. Las banderas y los nombres poco
poco importan al final. Que no intenten ponerle fronteras a los corazones, ni que maten el sueño furtivo que llega por mar. Que no quieran ponerle cadenas a las emociones, ni que exista ese niño perdido buscando un hogar. Las maletas de los pobres siempre dicen la verdad. Carreteras y uniformes, emboscada y vuelta atrás. Que no intenten ponerle fronteras a los corazones, ni que maten al pájaro herido que quiere volar. Que no quieran ponerle cadenas a las emociones, ni que monten un campo de olvido con hambre de pan. La alambrada que se clava, la escapada que nunca se acaba buscando un lugar, y la armada que dispara contra el único sueño posible, nuestra libertad. Que no intenten ponerle fronteras a los corazones, ni que maten el sueño furtivo que llega por mar. Que no quieran ponerle cadenas a las emociones, ni que maten al pájaro herido que quiere volar. Las fronteras Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.